Amigos televidentes, la inoperancia policial está en el centro del debate tras la muerte de una mujer en Ibarra. Para el análisis del tema nos acompaña esta mañana el doctor Vladimiro Álvarez Grau, exministro de Gobierno. Qué gusto que nos acompañe, doctor. Buenos días y bienvenido. Buenos días. Doctor, ¿cómo califica lo sucedido en Ibarra, donde una joven mujer de 22 años fue apuñalada por un hombre de nacionalidad venezolana ante la presencia incluso de 6 policías? Desidia, falta de capacidad, inoperancia, ¿cómo calificarlo? Bueno, yo creo que es muy importante que con relación a este hecho horrible que fue presenciado a través de las redes sociales y de diversos canales de televisión, que tomemos conciencia de la necesidad no solamente de entregar patrulleros, chalecos y otros bienes externos de protección o de utilización policial, sino sobre todo de formación teórico y práctico en la Policía Nacional. Usted fue ministro de Gobierno y recuerdo en la época del doctor Hurtado, se hicieron precisamente o se tomaron o adoptaron medidas importantes en materia de capacitación y estrategia de la policía. Bueno, realmente debo reconocer y recordar ante la ciudadanía que frente a un evento que se produjo muy serio en la ciudad de Quito, con la retención de unos diplomáticos de una embajada centroamericana, yo tenía una semana de ministro de Gobierno y los oficiales encargados me dicen: ¿qué instrucción usted imparte frente a esta toma de rehenes? Y yo dije: bueno, envíen inmediatamente una unidad especializada en rescate de rehenes. Y el comandante general de la policía que estaba a mi lado, el general Jorge Castro Pavón, me dijo: señor ministro, esa unidad no existe en el Ecuador. No puede ser. Yo estaba pensando en SWAT, en las películas del grupo especial. ¿Y qué hizo americano. entonces? Entonces, ¿qué hacemos? Y me dijo el comandante: recomiendo que se dé instrucciones a los patrulleros más cercanos para que vayan a tratar de rescatar a los... Es decir, a los, como se dice comúnmente, a los policías de la esquina. Eso no estaba bien, pero igual se logró solucionar el problema. Y se tomaron acciones paralelo a ello. Y luego de eso, mediante varias reuniones con el comando, se creó el Grupo de Intervención y Rescate, el GIR, siendo yo ministro de Gobierno. Y mediante acuerdo con el embajador de Israel, se envió un grupo de policías a especializarse con comandos israelíes. Otro grupo a España a especializarse y a entrenarse con los comandos anti-ETA en España. Y finalmente otro grupo de policías, mediante un acuerdo con la embajada americana, al campamento de Cuantico, en los Estados Unidos, donde se especializan agentes del FBI en negociación y rescate de rehenes. ¿Eso es lo que nos falta aquí en el Ecuador? ¿Replicar aquello? Falta mantener un entrenamiento permanente para la policía, tanto en aspectos teóricos, en aspectos legales de derechos humanos, cuanto en entrenamiento en el territorio, como se dice ahora. Doctor, esta mañana en cadena nacional, el gobierno nacional, a través del señor vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, hizo importantes declaraciones respecto de acciones que han sido dispuestas por el primer mandatario. Por favor, señor productor, si usted las puede poner en pantalla para escuchar un extracto de lo más importante y luego comentarlo con el doctor Álvarez. Ecuatorianos y ecuatorianas, este fin de semana el país vivió un hecho deleznable que ha llenado de dolor a la sociedad. Diana fue asesinada en Ibarra por su pareja sentimental y, lo más grave, los policías que habían acudido a su llamada no fueron capaces de actuar para salvar su vida. Este terrible suceso será respondido con firmeza desde el gobierno y, como lo ha dispuesto el presidente Lenín Moreno, nos dirigimos a ustedes para anunciar las siguientes medidas. Nuestro apoyo a la Policía Nacional y nuestro reconocimiento a su trabajo, pero inacción como la del sábado pasado no será aceptada. Quien no sea capaz de defender la vida de una persona cuando tiene la ocasión y la responsabilidad de hacerlo, no merece ser llamado policía. Los oficiales a cargo de la ciudad han sido removidos y serán sancionados conforme se ha anunciado. Me dirijo a cada policía del país para asegurarles que cuando usen la fuerza en cumplimiento de su deber y en defensa de la ciudadanía, tendrán siempre
el respaldo del gobierno nacional. El agresor en este caso es un ciudadano extranjero, lo que podría provocar una generalización que solo traerá más violencia. Por eso los controles se fortalecerán y a través de un registro que nos permita conocer con mayor precisión la situación de quienes se encuentran en el territorio nacional, sanciones a quienes aprovechen la difícil situación de migrantes que por alimentar a sus familias son víctimas de empleadores inescrupulosos. Hemos agotado todos los esfuerzos, pero Venezuela se niega a entregar bases de datos que nos permitan verificar la información de quienes llegan al país. Desde hoy, y en vista de que el gobierno venezolano separó a su país de la comunidad andina, se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado. Finalmente, este crimen horrendo es un acto de violencia contra las mujeres y quiero insistir en que la violencia machista no tiene nacionalidad. Repudiamos todas las agresiones contra niñas y las mujeres. Cuenten con todo nuestro esfuerzo para luchar contra este flagelo. Doctor, la presentación y obligatoriedad por parte de los venezolanos del pasado judicial apostillado antes de permitirles el ingreso al país, ¿es parte de las soluciones? Bueno, esto es una solución de verificación o cumplimiento de un requisito para poder ingresar al país legalmente bajo el respaldo de sus antecedentes de comportamiento o de conducta en su país de origen. ¿Con eso solucionamos buena parte del problema? Con eso no se soluciona el problema. Yo creo que es fundamental en materia de seguridad, en primer lugar, que la policía tenga entrenamiento permanente, que conozca lo que dicen las leyes respecto a lo que es la legítima defensa. Y hacia allá iba orientada mi pregunta. ¿Existe en el Ecuador algún tipo de impedimento legal que le prohíba a la Policía Nacional hacer uso de la fuerza en un caso como el de Diana Carolina en Ibarra? De ninguna manera, por el contrario, existe la obligatoriedad de actuar. El artículo 33 del Código Integral Penal ecuatoriano señala con toda claridad, de forma expresa, lo que es la legítima defensa. Antes se llamaba defensa propia, es decir, uno podía defenderse frente a un ataque o a una agresión ilegítima. Pero desde que se cambió el término de defensa propia por legítima defensa, se establece que es en defensa de una persona o en defensa de terceras personas que están frente a una agresión ilegítima. Pero eso no fue lo que pasó con este policía que por defenderse ahora está preso. Aquí lo que tiene que demostrarse es que actuó en ejercicio de la legítima defensa. Y hay algo más. Se establece con claridad que quien no actúa en defensa de otros cuando tiene la responsabilidad de hacerlo, incurre en una acción penal. ¿Estarían en ese caso los policías que, pudiendo haber hecho algo para defender la vida de Diana Carolina la noche que fue apuñalada en Ibarra, no lo hicieron? Estarían incursos en ese caso, pero lo importante aquí es algo en lo que yo soy, discúlpenme, obsesivo, si se quiere, en declarar permanentemente. La seguridad jurídica no depende solamente de actos de represión, es decir, atacar a otro que está cometiendo un delito, sino en actos de prevención. Y para prevenir hay que saber, hay que conocer, tener claro que la ley establece la obligatoriedad de actuar en defensa de otro cuando está en grave riesgo. Y hablando de ataques y agresiones, desafortunadamente, a raíz de este episodio tan lamentable y tan trágico en Ibarra, yo sí quisiera, por favor, pedir al productor nos ponga en imágenes cómo automáticamente, a raíz de ese episodio, ecuatorianos, compatriotas nuestros, comenzaron a, de alguna manera, perseguir, ¿verdad?, a venezolanos. Mire, ahí están las imágenes. Es decir, a venezolanos, por ser venezolano, vaya, pues, no debes estar aquí, y empieza también una serie de persecución o agresión o de cacería de brujas. Claro, lo cual no está bien tampoco. ¿Por qué, doctor? Está mal porque no se puede generalizar. No por el hecho de ser venezolano significa que sea necesariamente un delincuente, porque un venezolano cometió un acto delincuencial. ¿En qué estaríamos cayendo al hacer eso? Estaríamos volviendo a la ley de la selva, que es lo contrario al sistema jurídico internacional. Doctor, ¿hasta dónde el incremento del consumo de drogas u otras sustancias ilícitas es o podría ser en buena parte
la razón para el repunte de la criminalidad. ¿Cómo enfrentar esta arista del problema? Tomando en consideración que en su gran mayoría quienes agreden a mujeres lo hacen precisamente fuera de sí y bajo los efectos del consumo de drogas. Bueno, primero yo no creo que debería generalizarse en el sentido de que siempre estos delitos son cometidos por hombres contra mujeres. Hay también la posibilidad, y existen en la realidad, casos en que mujeres agreden a los hombres. Sin duda. Ajá. Pero efectivamente el uso permitido de droga, como se hizo desde el gobierno de Rafael Correa, con la famosa lista de drogas permitidas, ha dado lugar a un incremento en el consumo, que lo estamos viendo afuera de escuelas, de colegios, en lugares públicos, en calles y plazas, y a la venta de lo mismo. Y esto, obviamente, estimula a muchas personas, hombres o mujeres, que no tienen una formación en principios y valores, a cometer delitos porque la droga los pone fuera de sí. Señor productor, solo una pregunta final. Hay quienes exigen reformas importantes al COIP. Muchos se pronuncian a través de las redes por la pena de muerte o cadena perpetua para delitos atroces como este. ¿Es pertinente revisar nuestra Constitución y aplicar ese tipo de reformas o no? Yo creo que lo más importante es que los jueces actúen con absoluta severidad aplicando las leyes existentes. Y en el mundo entero se ha demostrado que las reformas legales o el incremento de las penas, el volver más fuertes las sanciones, no necesariamente eliminan la posibilidad de delinquir. Lo fundamental para eliminar la posibilidad de delinquir es la formación humana en principios, en valores y la prevención por parte del Estado a través de medios policiales y medios de seguridad para evitar que se cometan delitos. Si no existe esa formación humana, si no existe la prevención, se seguirán cometiendo los delitos a pesar de que se establezca la pena de muerte o la prisión perpetua. Le agradecemos muchísimo sus orientadoras palabras dichas esta mañana aquí en La Noticia. Gracias a ustedes. Amigos televidentes, era la intervención del doctor Vladimiro Álvarez Grau en su calidad de exministro de Gobierno, haciendo un análisis de las repercusiones de este hecho lamentable que ha provocado el repudio a nivel nacional, la muerte de Diana Carolina en Ibarra. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más en La Noticia, primera emisión.